Welcome everyone. I'm here at the University of Navarra with Professor Juan Fernando Seyes. On the 4th of June, the complete works of the philosopher Leonardo Polo will be presented. Professor Seyes was one of the main collaborators in this project. I will interview him in Spanish. We will put some subtitles in English below. Hoy en día hay muchos estudiantes que están un poco inseguros de qué hacer con su vida. ¿Qué consejos le daría usted desde la filosofía de Leonardo Polo? Es que sí, que sean muy buenos profesionales, competentes en los estudios que hacen, pero que se den cuenta que todas esas disciplinas a las que están metiendo mucha cabeza, mucha razón, dependen de un conocimiento que es el racional, que no es el superior humano. Lo que deben hacer es no olvidarse de sí mismos, que no se obcequen mirando hacia afuera, sino que tengan una mirada respecto de la intimidad personal humana, que giren, que se den cuenta de que el conocimiento que mira hacia adentro, hacia la intimidad, es superior, descubre muchísima más riqueza y paga felicitariamente mucho más que cualquier otro conocimiento que vertimos hacia el mundo. Usted habla del creador, pero hay mucha gente que no es religiosa, y entonces, ¿cómo acceder a ese conocimiento superior? El creador no, al inventor de la persona que somos cada uno de nosotros, no se accede exclusivamente por una revelación sobrenatural, por una fe positiva, sea judía, sea católica protestante o sea musulmana, sino que se accede también de modo natural. El acceso mirando hacia adentro descubre que una persona sola es imposible, no es que sea triste o aburrida, sino que es absolutamente imposible. Es decir, que el invento de la intimidad que yo soy, obviamente no lo he inventado yo, sino que yo lo descubro, y obviamente tampoco lo ha inventado pues una persona que me quiera mucho, como puede ser la familia, o como puede ser pues un amigo íntimo, o la novia, o quien sea, ¿no? Entonces, esa clave hay que abrirse a buscarla en quien la puede responder, y solamente la puede responder el que es el inventor de cada uno, y esa respuesta es tremendamente natural. Lo que añade la revelación es más contenido novedoso y distinto sobre ese conocimiento natural, pero sin contradecirle, sin ser opuesto o contradictorio respecto de ese conocimiento natural. ¿Nos podría poner alguna anécdota de esto, alguna cosa sacado de la vida? Recuerdo ahora, por ejemplo, en una clase que daba en un máster de dirección de personas, hablando de que la persona es superior a lo común de toda la naturaleza humana, por tanto superior a todas las potencias humanas, no solo las orgánicas, las corporales, sino también las inmateriales, la inteligencia, la voluntad, e incluso por encima del conocimiento de los hábitos innatos a los que hemos aludido antes, o conocimiento intelectual. Una persona es luz, conocimiento, y por tanto mucho más superior. Pues estaba hablando en estas categorías para hacer ver que la clave del personaje, del empresario en una empresa, es cada quien, y hay que invertir en cada quien. Pues entre medias de clase y clase, eran 2 clases seguidas, se me acercó una alumna mía, una alumna procedente de China continental. Y bueno, pues he sabido que en ese continente pues las religiones positivas que tenemos nosotros pues en nuestra mano en Europa o en otros continentes, como son por ejemplo la católica o la protestante, pues no es asidua, quiere decir, no toda la gente accede a ella, ¿no? Entonces, entre clase y clase, en el pasillo, fuera de clase, esta chica me preguntó, mejor dicho, más que me preguntó, me dijo, sí, profesor, yo estoy de acuerdo con usted, pero le voy a decir una cosa. Yo a Dios le busco personalmente y en mi intimidad. Y es más, le voy a decir, yo a ese Dios le trato familiarmente, y me siento tan familiar que le trato como hija, confidencialmente.
mi respuesta fue inmediata. La clase me la acabas de dar tú a mí. Es una chica que conocía nada acerca de la revelación cristiana, pero naturalmente, con un poquito de poner en diálogo este tema, mirando hacia adentro, se nota perfectamente abierta a Dios, a menos que uno libremente cierre la apertura nativa que uno es. Y en la medida en que ella progresa en esa intimidad, nota, descubre progresivamente ese sentido personal. Pues me parece que es una gran lección que podemos aprovechar. Una lección cuyo libro es cada quien. No hay dos libros iguales. Con la peculiaridad, diría yo, de que las páginas centrales de ese libro están escritas en oro. Son las de la intimidad. No son, por tanto, páginas, por así decir, escritas en plata o escritas, por así decir, o encuadernadas en cuero en las páginas exteriores, sino que son las centrales, que son donde, por así decir, está la clave, el mensaje de fondo de cada libro, que es cada quien.